Buenos días a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón y también demás hermanos y visitantes que nos ven por medio de los canales virtuales en YouTube y en Facebook como Pip Juárez. Sean todos bienvenidos. Esta es la clase Rosa de Sarón. Vemos temas bíblicos de Escuela Bíblica Dominical y este domingo ya corresponde iniciar con temas nuevos de nueva revista y pues muy propios de esta temporada, hermanos y hermanas y amigos. El tema de este domingo, con el puro título van a ver que definitivamente son apropiados. Irrefutables, profecías que apuntan a Jesús. Dios con nosotros. Vamos a tratar hoy el tema profético, pero ya cumplido, acerca de Dios con nosotros. Tanto el significado como el nombre, de dónde viene. Y pues los cristianos de antemano saben algo ya de esto, o bastante tal vez de esto. Y pues estamos entrando ya en época navideña, definitivamente, este diciembre. Los que me conocen saben que soy un fan de la Navidad. Prácticamente todo el año ando navideño, pero en estos últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, pues un poquito más cargado todavía. Y conozco el tema y conozco las opiniones y los diferentes conceptos navideños que se manejan por ahí. Obviamente algunos, no todos, porque no puede estar uno al tanto de todo lo que inventan los hombres, pero es una temporada muy bonita, sí se debe de celebrar. Y aunque yo sé que hay opiniones diferentes y algunos dicen, no, pues la Navidad realmente empezó a festejarse hasta el tal siglo, que el 25 de diciembre ni siquiera es bíblico. Y sí, podrán decir todas esas cosas, pero con Biblia en mano, fácilmente, cualquier estudiante serio, de nivel serio de la Biblia, ya ni siquiera a lo mejor tan avanzado, puede fácilmente, si la lee de principio a fin, va a ver que definitivamente la Navidad se debe de festejar. Se festejó antes, durante y después del nacimiento de Jesús, quien es el motivo principal de la Navidad. Con Biblia en mano eso es muy fácil probarlo. Entonces ya independientemente que si no es la fecha exacta y que esto y que el otro, definitivamente la Navidad sí se celebró antes, durante y después. Cuando digo se celebró es de que hubo gozo y regocijo, hubo antelación, o sea, hubo anticipación, hubo expectación y hubo felicidad y hubo fe y esperanza en cuanto a la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Pues el nacimiento de Cristo. Eso es bíblicamente hablando la Navidad. El nacimiento de Cristo, la natividad, la Navidad. Y bueno, estas irrefutables profecías que apuntan a Jesús, ¿verdad? Y especialmente viéndolos de el concepto del Antiguo Testamento, de cómo desde entonces se empezaba ya a anunciar esto y cómo se cumple, y lo vemos en los evangelios y las repercusiones que tiene hasta el día de ahora. El hombre siempre ha buscado de alguna manera estar bien con Dios. Dicen por ahí algunos que, y de hecho hay un autor, creo que fue Marx el que menciona aquí, el autor, de que sacó la frase famosa de que la religión es el opio del pueblo y de que la religión la inventaron los hombres. Y pues les digo una cosa, sí tenía algo de razón, sí tenía algo de razón. ¿Por qué decimos esto? A lo mejor decir, ¿cómo hermano está diciendo? Pues hermanos y hermanas y amigos, los que estamos en el cristianismo y que conocemos, cuando menos a un buen nivel, nuestra fe y la palabra de Dios, sabemos muy bien que el cristianismo no es una religión. ¿Qué es una religión? Es un sistema. Es un sistema de pasos, de enseñanzas, de doctrinas, de tradiciones que tienen como objetivo
reconciliar o religar al hombre con Dios. Eso es en sí una religión. El cristianismo en sí, y vamos a decirlo así un poquito más técnico, el cristianismo bíblico no es una religión. Nosotros cuando hablamos de cristianismo bíblico estamos hablando de una persona, de Cristo, y Él como persona es el único que nos puede reconciliar con Dios. No un sistema, no un dogma, no un conjunto de doctrinas, nada de eso. Una persona, Cristo Jesús. ¿Sí? Volvemos a tocar el punto. El cristianismo verdadero sí es exclusivista. Exclusivista porque exclusivamente Jesús es el único que nos puede reconciliar con Dios. Ya fuera de ahí, llámese como se llame, el grupo, religión, denominación, secta, culto, que no tiene a Cristo como su personaje central, como Dios en la carne, como el único y verdadero Mesías, el Cristo, el único y verdadero Salvador, suficiente Salvador, entonces pues cae en todas las categorías que he mencionado, pero menos en cristianismo bíblico. Vamos a irnos a la palabra de Dios, hermanos, para ver nuestro tema de hoy. Todo va a empezar ahí en Isaías. Claro que el protoevangelio, la primera profecía acerca de que habría de venir el Mesías, está en el mismo Génesis 3:15, ¿verdad? En ese capítulo 3 de Génesis, en el mismo huerto de Edén, ¿verdad? En Génesis 3, 14 y 15, en la historia de la caída del hombre, desde ahí Dios anuncia el evangelio. Por eso se le llama el protoevangelio, la primera mención del evangelio. Pero vamos a ver que Isaías ya empieza a hablar de cosas más específicas, asombrosas por parte de nuestro Dios. Miren, ahí está Isaías 7:14 que dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un pasaje muy leído y tal vez predicado y enseñado durante estas épocas cada año, en las épocas decembrinas, en las épocas alrededor de la fecha que históricamente se puso para celebrar la Navidad. No bíblica, obviamente, no es bíblica. La fecha exacta no se conoce, pero bíblicamente hablando se conoce la temporada en la que nació Jesús. No es el tema de esta clase, es muy apasionante ese tema. Muchos nomás redondean y dicen, pues una idea vaga. No, sí se puede dar muy bien con los días, por decirlo así, ¿verdad? Y si alguien tiene una duda, lo único que les puedo decir para que motivarlos a estudiar es búsquenle por el lado del papá de Juan el Bautista, son Zacarías. Y en cuanto a los órdenes sacerdotales, en cuanto a los roles y calendarios que se hacían para los que eran de ciertas familias y les tocaba andar en servicio del templo, y todo ese conjunto de investigación de el papá de Juan el Bautista, de la familia que venía y de cuándo le tocaba a esa familia presentarse y cada cuándo les tocaba a cada familia presentarse en su labor del templo, eso nos da una idea. Sumando otros detalles presentados en el Nuevo Testamento, como de que estaban los pastores afuera cuidando sus rebaños, y etcétera, etcétera. Muy interesante ese tema. A mí me gusta mucho, pero bueno. Digo así corto, hermanos, para no caer en la tentación de irme por ahí y tirar toda la explicación acerca para sacar más o menos el tiempo en el que nació Jesús. Pero la fecha en sí no es importante. Siempre nos perdemos los humanos en cosas secundarias, dándoles demasiada importancia en todo, hermanos, en la vida, en el trabajo,
En todos lados cometemos ese error y las verdaderamente primordiales las dejamos en un lugar no prioritario, y ese es uno de los errores comunes que comúnmente cometemos, pues, nosotros los seres humanos. Bueno, volviendo a esto. Esta profecía ah, creo que se le dio por parte de Isaías al rey Acaz, el cual iba a ser, vamos a decir, atacado. El profeta le adelanta de que van a venir dos personajes ahí bíblicos a atacarlo, pero Dios le da palabra a Isaías para que hable con Acaz y le diga que no tema, ¿verdad? Porque no va a prosperar, no va a salir bien esa planeación en contra suya. Dios se va a encargar de eso. Y Dios motiva por medio de Isaías de que pida una señal, para que sepa que esto que está diciendo Dios por medio de Isaías va a ser así, de que se va a cumplir así. No es la primera vez que se da una situación en la que personajes bíblicos piden de alguna manera un indicio, una señal, no porque duden de la palabra de Dios. Si recuerdan en los temas pasados que vimos la vida de Abraham, un poquito acerca de la vida de Abraham, les mencionaba yo que Abraham creía en Dios, tan así que es considerado el padre de la fe, y Dios da testimonio del propio Abraham, ¿verdad? Y Abraham, pues les decía yo que decía, bueno, ya estando viejo y todo esto, pues ¿cómo va a hacer esto así? ¿Cómo va a tener a mi hijo? No porque dudara, sino porque simplemente quería saber detalles, pistas, señales. Igual creo que también Gedeón en su momento pidió señales, y otros personajes bíblicos pidieron señales. No porque dudaran, sino como una certificación, una información extra, o ¿sabes qué, Señor? Concédeme este deseo, muéstrame esta señal de que realmente estás haciendo este pacto conmigo, ¿verdad? Y todo. Pero bueno, el caso es de que, triste y lamentablemente, vemos que este rey no da mucha atención, realmente ni le interesa pedir una señal. Si leen el capítulo 7 de Isaías van a ver esto, que el rey no mostró. Nosotros esperaríamos pues que tal vez sí, de que pediría la señal, y no. De todas formas, aunque no lo hizo así, Dios tiene la iniciativa de todas formas dar esta profecía. ¿Y qué profecía? Una de las más importantes en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que de las más importantes? Porque toda profecía, hay muchas profecías, hay cientos de profecías en la Biblia, cientos, tal vez hasta miles. De la pura venida de Cristo estamos hablando alrededor de 300. Pero hay muchas profecías de naciones, de reyes, de pueblos, muchas profecías en la palabra de Dios. Y de hecho, sin caer tampoco en el tema de cómo puedes probarle al mundo inconverso, científico, humanista, acerca de la existencia de Dios. Esa es una de las grandes pruebas acerca de la existencia de Dios. Que aunque no necesitemos o no tengamos la necesidad de andar demostrándole a nadie, pero la realidad es de que si alguien se pone así en ese plan, pues se puede demostrar la existencia de Dios también, de muchas maneras, pero también por medio de las profecías cumplidas, porque las probabilidades y estadísticas de que éstas se cumplan y se hayan cumplido, las que ya se cumplieron, con esa exactitud, habiendo sido predichas siglos atrás, son números estratosféricos, son cantidades de varias, vamos a decir, decenas de ceros, ¿sí? Entonces, inclusive los científicos matemáticos y los expertos de probabilidad estadística deben de usar su cabecita y rendirse ante la evidencia, y evidencia palpable, porque obviamente esa es una ciencia, la probabilidad estadística. Entonces, bueno, pero toda profecía acerca del Señor Jesucristo en sí se le va a dar la preeminencia, es de lo más importante que podamos encontrar en la palabra de Dios. Y esta más, porque es acerca de la aparición, de la llegada, de la introducción del Hijo de Dios al mundo de los hombres. Claro que es una gran, gran profecía.
Y independientemente de que este rey no haya estado entusiasmado en recibirla, y algunos piensan que a lo mejor esto es un tipo de proyección o, vamos a decir, de actitud profética que se habría de cumplir en los hombres cuando realmente apareciera Jesús, y como fue que apareció y fue rechazado y asesinado. No sabemos si fue así, si esa segunda parte sacada de las conclusiones por la actitud del rey, podemos decir que fue también profética, que en cierta manera estaba mostrando también cómo iba a ser tratado Jesús cuando apareciera, así como el poco entusiasmo que tuvo este rey al ser animado a pedir una profecía, una señal, perdón, y que simplemente no le interesó. Pero el Señor no se va a detener por nosotros, hermanos. El Señor no depende ni de nuestros sentimientos, ni de nuestra iniciativa, ni de nuestros deseos, ni de nuestras fuerzas. Él solo y solamente Él se vale por Él mismo para hacer todas las cosas. Todas. Así como creó el tremendo universo, que la palabra me queda muy corta. No hay palabras realmente para describir el universo. Y el nivel de detalle de todas las leyes que lo rigen para sustentarlo, para sostenerlo, para que pueda seguir y continuar, etc. Pero bueno, ando a lo mejor muy entusiasmado con este tema, hermanos. Pero no quiero sacarle jugo. Aunque no voy a dar los otros temas que estoy mencionando secundarios a este tema, no que no sean de secundaria importancia, sino que no son el tema principal. Y tal vez de que me sienta tentado a darlos, pero no. Vamos a tratar de mantenernos en tiempo. El análisis. Ya. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿De quién viene esta señal? Del Señor. No viene de los hombres, no viene de ningún otro lado, sino del Señor. He aquí que la Virgen concebirá. Ya el hecho de que esta palabra hebrea, alma, la cual siempre denota a una joven, y la misma palabra denota que es, además de ser joven, es doncella virgen, alma. Que digas tú que va a concebir, siendo virgen, va a concebir. Ya estás hablando de un hecho sobrenatural. No es cualquier evento. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La concepción va a ser sobrenatural. Y el hijo que va a tener, y también otra cosa, si nos fijamos ya más a detalles, a lo mejor me voy a permitir este lujo, hermanos, irnos a los detalles, de hacer como una escena de investigación, ¿sí? Se revelan muchas cosas aquí también, de que va a ser un varón, Miren, hermanos, hace muchos años, y no estoy hablando de cientos de años, estoy hablando inclusive de décadas atrás, no se podía saber cuál era el sexo que venía de la criatura, del bebé. Las mujeres y hombres y familiares y amigos usaban cada cosa para supuestamente querer adivinar el sexo del bebé antes de nacer. Y hay muchas historias de anécdotas, ¿verdad, hermanas y hermanos? Ustedes yo seguramente las han de conocer, ¿verdad? Pero inclusive vamos a meter un poquito ya la ciencia. Cuando ya la ciencia inclusive tuvo la oportunidad de ver a los bebés por medio del ultrasonido y de otros aparatos, y decir ellos, ay, ahora sí ya podemos, viene una niña. Y la familia y todo el mundo bien emocionado y comprando puras cositas de color rosa, ¿verdad? Y pintando el cuarto de color rosa y todo de color rosa, y a la hora del nacimiento que nace un varoncito con todas sus características de hombre, ¿verdad? Y todo se viene abajo. Pero bueno, eso pasa con los hombres, pero no con Dios. Dios, siendo omnisapiente y eterno, Él podía decir, y siempre va a poder decir con lujo de detalle, lo que va a pasar en el futuro, y con certeza, no con cierto por ciento de probabilidades, no, con certeza. He aquí
Para empezar, que la virgen concebirá. Una doncella virgen se va a embarazar, va a concebir. Y quien va a nacer de ahí es un varón, un niño. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, mira, va a pasar este evento sobrenatural. Una virgen va a concebir. Y te estoy diciendo desde ahorita, 700 años antes, que es un hijo varón. Y ese hijo varón es Dios en la carne, es Dios con nosotros. Esa es la profecía. Que por qué... Ahora, yo, que estoy leyendo ahorita esto, cerca de 2000 años después de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo, pues escarbándole un poquito, sin mucho esfuerzo, pues podemos ver todos estos detalles incluidos en este versículo. Cuanto más los receptores de la profecía, estando ya en sí, ya no hay ese vacío histórico, cultural. No, ellos fueron los receptores originales de la profecía y claro que entendían el lenguaje en el que se dio. Nosotros estamos hablando de, por ejemplo, le estoy diciendo que la palabra aquí es alma, ¿va? Pero que en el hebreo, pero pues que significa que es una doncella virgen. A ellos no había que explicarles eso, ellos ya sabían qué significaba alma. Lo que estoy diciéndoles es que si a nosotros nos impacta algo así, cuando ya lo vemos así con ojos claros de que qué realmente se estaba profetizando, ¿por qué este rey no lo habrá recibido con entusiasmo, con gozo, esta gran noticia? Bueno, eso es un misterio que tal vez pues, después podamos preguntar, ya estando en la presencia del Señor, tal vez, o como yo sospecho, de que cuando realmente lleguemos allá, ya realmente no va a ser necesario preguntar muchas o pocas cosas, porque realmente ya vamos a saber las respuestas. Esa es una de mis teorías muy personales, ¿verdad? Muy, muy personales. Dios con nosotros. Esto también habla de que para los problemas del hombre y sobre todo el gran problema de la humanidad, que ¿cuál es el gran problema de la humanidad? El gran problema de la humanidad es y sigue siendo que estamos perdidos por naturaleza, por nacimiento, por la propia vida, estamos perdidos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la muerte entró en la humanidad por un solo hombre. ¿Cuál fue? Adán. Por su pecado, el cual pasó a nosotros. Ese es el gran problema de la humanidad, que estamos perdidos. Hasta que recibimos en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, a Cristo Jesús de manera personal. Arrepentidos y ejerciendo fe. Es como llegamos a recibir a Jesucristo. Dicen que no es correcto decir que lo aceptamos. No se trata de aceptar a Dios. Dios, no pasa nada si aceptas o no aceptas. No se trata de aceptar, se trata de recibir. Porque ¿qué dice Juan 1:12? No dice, más a los que lo aceptaron. No, dice, más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los únicos que son hijos de Dios son los que han recibido a Cristo. Esa falacia, esa mentira, esa fábula de que todos los hombres somos hijos de Dios es una de las preferidas mentiras del diablo para tenerte perdido y destinado al lago de fuego y azufre, que es otro término para decir infierno. ¿Sí?
Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el camino. Él es la vida. Él es la salvación. Él es la respuesta de Dios hacia nuestro inmenso problema. No hay de otra. No hay un Buda, no hay un Confucio, no hay una Shiva, un Krishna, no hay un Moroni, no hay nada, no hay un Joseph Smith, no hay un Charles T. Russell, no hay nada de eso. Nada. Cristo Jesús es la única respuesta, punto. Mateo 1, 18, 19 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pasaje tan conocido y tan bonito, y que sobre todo en estas fechas también se lee mucho. Se da en poemas, se da en cantatas, se da en muchos cantos, en muchos himnos navideños. Y es precioso por todo lo que envuelve, igual que lo que hemos mencionado del pasaje anterior de Isaías. Esto es una afirmación tremenda. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ok, la profecía de Isaías 700 años antes, tremenda profecía, y ya vimos por qué. Y nos faltó, ¿verdad? Obviamente nos faltó, podríamos sacar todavía muchísimo más. Pero para fines de esta clase es por lo pronto suficiente en cuanto a Isaías. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estos son los hechos, así sucedieron las cosas. Estando desposada María, su madre, con José, ojo, estando María desposada con José. Vimos que en Isaías hablaba de una doncella virgen. Aquí a María, aunque ya estaba desposada, no se le quita ni lo doncella ni lo virgen, porque esto que dice que estaba desposada se refiere a la fase inicial del matrimonio en la cultura judía. ¿Cuál era esa fase inicial? Bueno, esa fase inicial era la del compromiso, la del contrato, en que ya se apalabraban y se aceptaban prometerse como esposos. Pero aún, como dice aquí la escritura, no se habían juntado. Y sí, hermanos y hermanas, no andamos garapiñando la palabra de Dios, inventando términos fantasiosos y con miedo a herir susceptibilidades. Así como ahora decimos de que, mira, esta muchacha y este muchacho se juntaron. Nosotros sabemos que estamos hablando de que ya viven juntos y que están cohabitando, teniendo relaciones sexuales, punto. Así como significa eso ahora, también significaba entonces. Pero aquí dice claramente, ¿verdad? Antes que se juntasen. No estaban todavía viviendo juntos ni sosteniendo ya relaciones sexuales como esposos. Ya eran esposos en compromiso, ya eran esposos en palabra, ya eran esposos en contrato, pero estaban en esa fase de esta cultura judía muy específica en la que ya se habían aceptado los términos del contrato, ya se había dicho que sí, tanto por parte de la familia de la novia y la novia, como también de la familia del novio y del novio en sí mismo, con los amigos del novio en medio, que es un tema también muy fascinante. Ese tema sí Dios me concedió el privilegio, y le agradezco a la primera iglesia bautista de haberme concedido el privilegio y al hermano Salomón de haberme invitado a dar esta conferencia del hogar cristiano, y una de esas conferencias tocó este tema, ¿verdad?, de un matrimonio hecho en el cielo, y ahí hablo precisamente de todo el trasfondo cultural y espiritual
de lo que es la boda judía y lo que es de la boda en la palabra de Dios, ¿verdad? Es un tema muy bueno. Si alguien llega a querer ese tema, creo que por ahí tengo el audio de esa conferencia y se lo podría compartir si se acercan conmigo, en el que hablo precisamente de todo ese tema. Y es más de una hora ese tema, una hora alrededor, una hora y gacha. Pero bueno, lo que estamos diciendo aquí esto es lo que dice la palabra de Dios y sin tapujos, ¿verdad? Ya estaban ellos desposados, ya estaban comprometidos. Si queremos igualar o encontrar un equivalente a nuestros días de esta fase en la que estaban ellos, no es la del noviazgo. El autor menciona que es como la del noviazgo, pero no es la del noviazgo. Es la fase de cuando ya están comprometidos. Es exactamente esa fase. Cuando ya el novio y la novia están comprometidos. Cuando ya tuvieron esa reunión del novio con sus tutores, ya sea sus papás o con quien esté representándolo ahí con él de sus mayores, yendo a visitar la familia de la novia junto con sus papás o tutores, y en la que celebran el acuerdo de comprometerse, de casarse en un tiempo posterior, ya sea días, meses o años. Es un tiempo indefinido. Y esa sí es lo más cercano a esta fase del matrimonio judío. ¿Sí? Entonces, para que sepamos en qué fase estaban. Si nos hubieran preguntado hoy en nuestro tiempo, ¿qué fase es? Ya están comprometidos. Ya están apalabrados. Ya se sabe que van a ser esposos. No han firmado, no se han juntado, no viven juntos todavía, pero ya están comprometidos. Entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ya lo expliqué, se halló, se dieron cuenta, se supo que había concebido del Espíritu Santo. En pocas palabras, se descubrió que estaba embarazada. No todavía públicamente. Estamos hablando aquí de dos personajes, de María y de José, y luego el Espíritu Santo como quien provocó esta situación, ¿verdad? Porque ya vimos en Isaías que la concepción era milagrosa, era directamente por parte de Dios, ¿sí? ¿Cuándo? ¿A qué altura de tiempo sucedió? Bueno, sabemos que por lo menos ya habían pasado unos 6 meses, porque en otro evangelio vemos de que resulta que se da cuenta, creo que es Elizabeth, el nombre de la prima de María, con 6 meses de embarazo ya, le llevaba 6 meses de ventaja a María. 6 meses de embarazo Elizabeth, y luego va y la saluda y brinca, ¿verdad?, el bebé en su vientre, o sea, en este caso Juan el Bautista, porque se da cuenta de que también María está embarazada, porque es, ¿quién? La madre de mi Señor, o sea, que también recibió iluminación, ¿verdad?, llenura del Espíritu Santo, como para declarar eso, ¿sí? De por sí, ella ya había tenido una concepción especial, porque Juan es el precursor de Cristo, es el mensajero, la voz del que clama en el desierto y que prepararía el camino del Señor, y así fue. Y como dijo Jesús, de los que han nacido de mujer no hay uno mayor que Juan. Punto. Y la ley y los profetas son hasta Juan. Juan es el parteaguas, ¿sí?, en cuanto a la ley y los profetas. Ya el nuevo pacto es con Cristo Jesús. Ese es otro tema muy bueno y fascinante, hermanos. La verdad es que toda la vida de Cristo es fascinante, ¿verdad? Toda la vida de Cristo y toda la palabra de Dios es fascinante. Hay tantos temas. Si alguien se pregunta que qué puede hacer el hombre por decenas, centenas o miles de años, escudriñar la palabra de Dios. Una vida humana, así como la conocemos hoy, hermanos, que nuestros años son 70 y los más robustos 80. Y arriba de 100 ya son fenómenos. Sin faltarles al respeto a los de arriba de 100, ¿verdad? No alcanza. No alcanza para estudiar toda la palabra de Dios. Sí, claro que para leerla sí, y la puedes leer varias veces, ¿verdad?, pero para escudriñar
cada palabra, cada oración, cada versículo, cada porción, cada capítulo, cada libro y todos los libros no alcanza. ¿Sí? Yo he platicado, ya estoy cayendo en tentaciones, hermano, ya estoy dando aquí yo el viejazo. He platicado con algunos hermanos y les he dicho, ¿te has puesto a pensar qué es lo que vamos a hacer durante el milenio? Todas las cosas que vamos a poder platicar sabrosamente, ¿verdad? Y bueno, no, ya, no quiero caer en esa tentación, hermanos. Y si quiere caer en la tentación conmigo, en una carnita asada nos ponemos a discutir todas esas cosas preciosas que Dios seguramente tiene preparadas para nosotros. El caso es de que, cuando menos, ya después de 6 meses de estar en esta etapa de comprometidos, de desposados, José se da cuenta que María está embarazada. Y como dijimos, y como dice aquí la escritura, y ellos aún no se habían juntado, no estaban viviendo juntos y sosteniendo relaciones sexuales. No era todo ese periodo de tiempo. ¿Cómo que está embarazada? Pero José era un varón justo, era un varón serio, era un varón maduro, aún a fin de cuentas humano, ¿eh? Con preguntas, con inquietudes. Se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, él sabía que algo no cuadraba. Él sabía que esto, pues yo no he estado con ella, pues como que está embarazada. El autor propone dos posturas generales que se dan en cuanto a esta situación. De que, pues, que José no sabía ni qué es lo que estaba pasando, pero que nota que está embarazada, pero como es un varón tranquilo, justo, no violento, que piensa las cosas y dice, bueno, pues mejor la voy a dejar en secreto y pues ya, ya veremos qué pasa, ¿verdad? Esa es una interpretación. La otra interpretación es la que dicen de que José sí sabía perfectamente lo que estaba pasando y sabía que ese era un embarazo sobrenatural y que venía de Dios y que él estaba sobrepasado de que cómo es posible y pero que yo aquí qué, ¿verdad? Si soy un hombre, no soy digno de estar casado con la que va a tener este bebé de manera sobrenatural, siendo una virgen. Y se dan esas dos posturas, ¿verdad? Dice que existen estas dos posturas. A los que ya me conocen, saben que a mí lo de las posturas como que no, como que no se me da mucho, ¿verdad? No me gusta mucho a mí andar siguiendo, y lo digo, lo podría decir fácilmente con Biblia en mano, ¿eh? Etiquetas y corrientes filosóficas e inclusive teológicas de que si eres, ¿cómo se dice? Calvinista, que si eres arminiano, que si eres de la escuela de Gilel, que si eres de la escuela, no, qué escuela ni qué nada, píntenle la porra, ¿va? Ninguna de esas. Yo siempre he dicho, y creo que es una de mis etiquetas claras, ¿va? Usted sea bíblico, 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 bíblico. No venga y me diga a mí que fulano y que sultano. Sí mencionamos, obviamente como cultura teológica general, de que hay posturas que dicen esto, como ahorita lo estoy diciendo aquí en esta clase, ¿verdad? Pero como yo me voy a la Biblia, pues generalmente termino viendo otras cosas que realmente ni están incluidas en veces en las posturas oficiales o más famosas que hay en el mundo acerca de ciertos pasajes y todo. ¿Por qué? No porque yo sea la gran cosa, ¿no? Sino en veces la verdad me sorprende que creo que en veces no leen bien, ¿verdad? Y por muy doctorado que tengan o lo que sea, yo me pongo a analizar los textos en español porque no soy un experto ni en hebreo ni en griego. Simplemente en español. Yo estoy asumiendo que los expertos en los idiomas originales en su momento son los que hicieron su tarea de investigar y traducir. Y en español mismo te das cuenta de que pues es que no están leyendo bien, ¿verdad? Porque se les van detalles que son muy obvios, muy obvios.
Sí, hermanos, al mejor cazador se le va la liebre, es la verdad. También a mí se me pueden ir las cabras al monte, no creo que nada más a ellos, ¿va? Pero cuando yo me siento muy seguro de algo, explico el porqué y doy la base ah, bíblica de por qué creo en ello, el argumento con que sostengo esa posición. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, no quiso armar un escándalo. Ya habían pasado por la ceremonia del compromiso, ya las dos familias lo sabían, el pueblo lo sabía, hermanos. El pueblo lo sabía. Ya ven que dicen en la frase en México, ¿qué? Que pueblo chico, infierno grande. El chisme caliente. Todo el mundo sabía. Pero José, gracias a Dios, era un varón justo y no quería infamarla. No quería fabricar una teoría que igual podría estar equivocado y decir cosas malas acerca de ella. Mejor iba a pechugar, como decimos aquí en México, ¿eh? Iba a pechugar y pues de manera muy formal tendría que involucrar la carta de divorcio o de repudio y irse secretamente para no hacer un gran escándalo y sobre todo provocarle algo adverso a María y a su familia. Porque obviamente, quien llevaba las de perder en el concepto de la cultura judía era María y su familia. Ella como persona, porque podría todo el mundo decir, cometió adulterio, y su familia pues llevando esa vergüenza de que mi hija le fue infiel a su marido, porque ya era en palabra su marido, ya estaba casada con él en palabra. Nada más faltaba que se acabara la fase en la que el novio prepara el hogar para recibir a su nueva esposa y ya darle abrigo y sustento, casa y todo. Pero es este José del que estamos hablando aquí. Pero vámonos ya al siguiente pasaje, a los siguientes versículos para acabar de enriquecer esta porción, hermanos. Mateo 1 del 20 al 25. A lo mejor usted decía, ¿y tú cómo sabes que José pensaba bien las cosas, hermano? Tú ya estás inventando eso. No, lo que pasa es que yo caigo en el defecto de muchas veces empezar a dar mis temas de manera integral, porque yo ya lo estudié, ya lo vi, ya lo conozco. Y aquí dice en el versículo 20, y pensando él en esto, pues entonces por eso sabemos que José pensaba las cosas, hermanos. No actuaba de manera visceral, no era impulsivo como un Pedro, y no se le estoy regando a Pedro, simplemente hablando de lo que dice la palabra, que era impulsivo, y también los Boanerges, los hijos del trueno que querían que cayera fuego y quemara a todo el mundo, ¿eh? Y la mera verdad, yo a veces me identifico con ellos. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, bueno, él está pensando en esto, lo está meditando, lo trae en su mente, le preocupa, pero se da el tiempo de ser un varón que piensa las cosas. Hermanos y hermanas, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Me incluyo. ¿Cuántos problemas o situaciones difíciles nos evitaríamos si nos detuviéramos siempre a pensar bien las cosas? Ejemplo bíblico tenemos y uno de ellos es nuestro buen José. Y Dios nota esto en José y Dios conoce el corazón de cada hombre y de cada mujer y ve lo que le preocupa, lo que le acapara los pensamientos a José. Y fíjense en los detalles, fíjense en los detalles. Y pensando él en esto, él estaba pensando, no soñando, pensando. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿De qué me habla de esto? De que José estaba tan metido en estos pensamientos, perdón, que lo más seguro, por inferencia y deducción aquí del pasaje bíblico, es que fue hasta el punto de quedarse dormido. Dale, pensando en esta situación, se quedó dormido. Y pensándole en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Ya estando él en sus sueños, interviene el Señor ahí en sus sueños por medio de un ángel y le dijo, José, José.
En pocas palabras, sin que lo diga, pero se ve aquí, te conozco, sé tu nombre, José. Más que eso, José, hijo de David. No solamente sé tu nombre, sé cuál es tu ascendencia genética, sé de qué familia vienes. Vienes de David. Miren, hermanos, esto era algo tremendo. Aún hoy en la actualidad, y gracias a Dios, que ya se han encontrado evidencias arqueológicas, que vamos a decir así científicamente, porque no nos vamos a meter que si creemos o no. Los que somos cristianos creemos en Dios, en su palabra, creemos en la Biblia. Nosotros sabemos quién fue David, y claro, obvio, existió, y todo lo que hizo y lo que no hizo. Pero el mundo siempre diabólico, satánico, burlón, siempre está queriendo fastidiar la vida y lanzándonos retos de que, ay, que no hay evidencias, que ese David es ficticio, cómo que iba a haber un gran rey de esa magnitud, y que el pueblo judío siempre inventando cuentos, y que así estuvieron todavía hasta hace unos años, hermanos, hasta hace unos años, diciendo, el famoso rey David del que hablan los judíos es un invento judío de un gran héroe nacional. Y pongan atención, hermanos, decir eso también es desechar por la borda la palabra de Dios. Porque aquí es donde me pongo yo en mi papel de Franco, investigador. ¿Y por qué decimos esto? Pues bien sencillo. Porque en la Biblia está claramente que el Mesías, el Cristo, o sea Jesucristo, vendría del linaje de David. Si tú vienes y me dices que crees que el tal David es un invento, también me estás diciendo que Cristo es un invento y que Dios es un mentiroso. Por eso siempre le digo a la gente, cuidado con lo que dices, porque al decir esto, y aunque tu cerebrito no te lo indique, estás realmente diciendo esto otro. Por consecuencia, estás diciendo esto otro. Para que me entiendan de qué hablo, hermanos. Si tú eres burlón y eres racista y te burlas de los judíos, pero me dices que eres mormón, que eres católico, o que eres adventista, o inclusive si me dices que eres bautista, y me sales con esa charra, yo te voy a decir, pues qué poco respeto tienes por Jesucristo. No, no, espérate, es que yo estoy hablando de los judíos. Sí, pero Jesús es judío. Judío. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia en varias ocasiones. Entonces, cuidado con lo que decimos. Hay que usar la cabecita. Hay que ser como José. Hay que pensar las cosas. No estoy enojado, ¿eh? Ahorita la cosa todavía está tranquila, hermanos. José, hijo de David. Y agregando un poco, los israelitas, y para no meternos que si es israelita, si es israelí, que ahorita ya son connotaciones diferentes por la historia y las cosas que se dan en diferente tiempo, o sea, los hijos de Israel, o sea, Jacob, sabían todo esto y las promesas que se habían hecho al rey David. Y claro que los judíos sabían que la casa de David, la descendencia de David era especial, porque se le prometió a David de que su trono tendría continuidad para siempre. Y esa promesa solamente se cumple en Cristo Jesús, hermanos. Y solamente se puede cumplir en Cristo Jesús. Porque si hay alguien que vive para siempre, y si hay alguien que puede probar que viene genealógicamente de la familia de David, es Cristo Jesús. Por eso era muy importante la asociación de este niño, de Emanuel, Dios con nosotros, con la ascendencia de David. Y todo esto envuelve cuando el ángel le dice a José, José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer. Ojo, otro dato. Les dije, leyendo se entienden las cosas. ¿Por qué le vas a decir a alguien no temas esto? Pues porque lo estás temiendo. Porque lo estás temiendo. Yo no le voy a decir a un niño, hey, no hagas esto, si no estoy viendo que está haciéndolo o a punto de hacerlo. No tendría caso decir algo así. No tendría caso que yo le diga a un niño, hey, no se te va a ocurrir brincar a la alberca si ni siquiera tenemos alberca en la casa. Claro que no. Es lógica, nada más. Y sencillamente echar un poquito de inteligencia a la hora de leer. No temas recibir a María tu mujer. O sea que José tenía temor de recibirla. Pero el ángel viene y le anima. Viene y le anima y le dice, hey, José, te conozco, sé quién eres tú. Vienes inclusive de la familia de David. Sabemos quién eres. Por lo tanto, ya te estamos diciendo que conocemos todo de ti. ¿Quién es? Dios. Por medio de su ángel hablándote y diciéndote esto. No temas recibir a María tu mujer. Porque, ¿por qué? Aquí también viene otra respuesta. Número 1, no temas. No tengas miedo. Quítate esos temores. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Como que aquí ya echa por la borda lo que estoy diciendo, ¿ah? En el análisis bíblico literal, palabra por palabra, pues la segunda opción que daba, que dice el autor que presenta, y no es de la posición del autor, el autor simplemente dice, pues existen generalmente estas dos posiciones, ¿verdad? La segunda aquí ya quedó de chanicos, ¿verdad? Tenía temor, sí. En la otra también manejaba que tenía temor, sí, pero manejaba que era un temor de que, oh, que yo no soy digno de cuidar a la mujer que va a tener hijos. No, 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 no. A él apenas aquí está siendo informado. Sí, 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 obviamente como judío conocía muchas cosas y conocía profecías y todo, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que está sucediendo en tu vida. Todavía no hay ese conecte de que tú eres parte de la profecía, eres parte de la selección de Dios. No, él apenas aquí en estos momentos está recibiendo esa información personal por parte de Dios hacia él por medio de un ángel en sus sueños. Porque lo que en ella es engendrado, ya te estoy diciendo lo que está pasando aquí, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, un varón. También te estoy anunciando, no solamente que está concebida por parte del Espíritu Santo, o María está embarazada por parte del Espíritu Santo, sino que es un niño varón. Vuelvo a tocar el tema. No tenían manera de saber si eran niñas o niños antes, hermano, ni hace décadas atrás. Y hoy todavía la riegan con los pronósticos los doctores. En aquel tiempo olvídense, pero Dios podía decir esto con toda seguridad. Está embarazada de Dios, del Espíritu Santo, y es un niño varón. Y llamarás su nombre. Tú, José, llamarás su nombre. ¿De quién? ¿Del niño? Jesús. ¿Y por qué se va a llamar Jesús? Pues nosotros sí tenemos que ver el por qué. Él, obviamente, conociendo el idioma, pues sabía por qué. Viniendo, este es el nombre griego, pero viniendo del equivalente hebreo de Yeshua, que es la contracción del nombre de Dios Jehová en el Antiguo Testamento, conocido en algunos salmos y en algunas otras escrituras como Ja, la contracción, para que me entiendan. Si tú eres Antonio, pues también eres Tony, ¿verdad? Jehová, Ja, Yahshua, Hachua, Ja salva o Ja redime. ¿Sí? En pocas palabras, Dios mismo salva. Y más todavía reducido, Dios salva. Ese es el nombre. Dios salva. Y algunos, y yo también en su momento decía, bueno, ¿y por qué no le pusieron Emanuel como está escrito en Isaías, ¿verdad? ¿Por qué Jesús? ¿Y por qué no Yahshua? Pues que es el nombre del Antiguo Testamento para Josué y todos ellos.
Pues hermanos, estamos hablando de títulos, estamos hablando de alusiones, de dirigirse a tal persona en términos de, y Dios tiene muchos términos y muchos nombres, pero el personal es de Yahweh, que es lo más correcto, Yahweh, más que Jehová en sí. Jehová tiene su historia y estamos acostumbrados a usarlo porque está en nuestras Biblias. El nombre más exacto y correcto por muchos estudios de eruditos de antes y de ahora actuales es Yahweh. Sí, el nombre corto es Yah o Ja, Achua o Yachua, un poquito ya más gringo el nombre, ¿verdad? Josué, como viene en nuestro español. Ja salva. Jehová salva. Dios salva. Se le está diciendo a José aquí, ¿quién es ese niño? Él es Ja. Él es Jehová. Y viene con un propósito. Viene a salvar. Este es el nombre del niño y esta es su misión. Él es Dios mismo, quien viene en la carne a salvarnos. Y tú vas a ser su papá aquí en la tierra. Todo esto está encerrado en estas pocas palabras, hermanos. Todo esto que estoy diciendo yo, en pocas palabras, es como si estuviéramos traduciendo el idioma original y diciendo, esto es realmente lo que estaba recibiendo de información José en su sueño. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí simplemente repite lo que hemos visto en Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto ya lo cubrimos en el primer versículo de la lección, ya está explicado, no es necesario volver a repetirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después de esto? Pues sucede esto. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hizo José? Además ya de ser un varón justo y que pensaba bien las cosas y que no quería provocarle mal a nadie y no quería infamar a su mujer, pues todavía se superó más. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios en sus sueños por medio del ángel. O sea, en pocas palabras, un mensaje directo de Dios por medio de un ángel en sueños. ¿Y qué hizo José? Se despierta y hace acción, hechos, no palabras. Hace lo que Dios le dijo. Esta es una lección para todos nosotros, hermanos. Normalmente, hermanos y hermanas y amigos, cuando Dios da una profecía y cuando Dios da unas promesas y cuando Dios da planes para nuestras vidas, es algo tremendo, formidable, asombroso, prometedor, esperanzador. Sí, pero normalmente ese camino para llegar a ello trae crisis, trae adversidad. No sucede como muchos predican ahora de manera errónea. No, si tú haces la voluntad de Dios, todo va a ir bien. Sí, en algunos pasajes de la Biblia dice eso, pero no en ese contexto de que libre de, no dice que el que te va a ir bien no significa libre de problemas, libre de obstáculos, libre de adversidades, libre de crisis. No significa eso. Significa que te va a ir bien, significa que al final
A fin de cuentas, se va a lograr el objetivo de Dios en tu vida y tú vas a triunfar. Pero no como dice el mundo triunfar, sino espiritualmente hablando. Qué mejor bendición, qué mayor bendición que el hombre que llegara a ser hijo del Altísimo, hijo de Dios, pertenecer a la familia de Dios, alcanzar salvación, vida eterna. ¿Qué más quieres? Es necesario, dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, tengo por seguro, tengo por acertado que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, dice la palabra de Dios. Claro que va a haber tribulaciones, claro que va a haber adversidades, pero que al final vamos a entrar en la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque hay que ver lo que pasó aquí. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál era la situación adversa aquí? La situación adversa, hermanos y hermanas y amigos, es que estábamos hablando de un matrimonio que todavía no se juntaba y sin embargo ya la muchacha había resultado embarazada. Y eso en la cultura judía representaba una barbaridad, inclusive la muerte de la mujer. Y la afrenta por muchísimos años para la familia. Y también inclusive para el esposo, porque pues le fueron infieles. Le pusieron el cuerno. Qué vergüenza. Esa situación no cambió, hermanos. Esa situación no cambió. En pocas palabras, esas circunstancias no cambiaron. Quien cambió fue José. Él es el que cambió, no las circunstancias. El varón de Dios es el que cambió. ¿Por qué cambió? Porque ya no iba a estar ni pensativo, ni dudándolo, ni queriendo dejar o divorciarse de María. Ahora él, habiendo escuchado al ángel y habiendo conocido cuál es el plan y la voluntad de Dios para su vida y la de su esposa y el niño, José se despierta y toma la acción de obedecer a Dios. ¿Quién cambió? José cambió. No cambiaron las circunstancias que ya estaban ahí antes, no, esas siguieron. El que cambió fue él. Esa es una lección para nuestras vidas, hermanos. Sí, yo lo digo también por mí. Muchas veces queremos que lo que cambien sean las circunstancias y las situaciones. Y muchas veces es Dios que nos está diciendo, eso no va a cambiar, hijo, el que tiene que cambiar eres tú. El que tiene que cambiar de actitud, de pensamiento y de perspectiva eres tú. Las circunstancias se van a seguir. ¿Cómo las vas a enfrentar? Tú eres el que necesitas cambiar. Tu perspectiva, tu visión, ejercer fe, confianza en Dios. Tú cambia, no las cosas, tú cambia. Las cosas ahí van a seguir igual. Es la misma situación, pero el que va a haber cambiado eres tú. Sí, hermanos. Así es. José cumplió lo que se le dijo, tomó otra actitud, ya dejó a un lado el de estar dándole y dándole, no, ya estaba el seguro de lo que tenía que hacer y toma acción y toma a su esposa. Y en su momento, obviamente, llegó el momento del alumbramiento y le puso por nombre Jesús a su hijo. Y le tocaba al varón ponerle el nombre al niño, no a la mamá ni a la familia. Ese ejemplo lo vemos en la vida de Juan el Bautista. La familia y los amigos y parientes de Elizabeth estaban queriendo ya ponerle Zacarías al niño, igual que el papá, y la esposa sabía que se debía llamar Juan, y le dijeron, ¿pero por qué? Si, pues, si no hay ningún Juan en tu familia. Y luego ya fueron ya con Zacarías y le pusieron que escribiera en un lugar cuál era el nombre del niño, porque acuérdense que perdió él el habla, y puso, su nombre es Juan, punto. Culturalmente hablando, y estamos hablando aquí de cosas tremendas, hermanos. Ya me estoy pasando el tiempo, pero tengo que decírselos. Miren, esta cosa era tan tremenda que Isaías 7, el pasaje que estamos viendo, en la cultura judía, en la tradición judía, en las enseñanzas judías de la Mishnah, el Talmud y el Targum,
no se encuentra que fuera de relevancia esa profecía. La tomaron como que sí, fue una profecía que se le dio a Acaz en su tiempo y algo había pasado en su tiempo. Eso se quedó ahí atrás. No vieron la magnitud, no entendieron, no les fue revelada la magnitud de esta profecía acerca del Mesías, de su Mesías. Porque primero Cristo vino al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Por eso dice, salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo, los judíos. Y Cristo dijo, es necesario ir primero a las ovejas perdidas de Israel. No entendieron, pero ahora ellos sí. La profecía esa de Isaías era acerca de Jesús. Los judíos, los rabínicos de aquel tiempo no lo habían visto así. No era una profecía de importancia. Para el cristianismo sí. Para el pueblo de Dios, ahora del nuevo pacto, sí. Ahora, ¿cómo sé yo que las circunstancias y todo no iban a cambiar y todo, sino que el que cambió realmente fue José? En los tiempos de Jesús, ya siendo Jesús en su ministerio, que tuvo ya antes de ser crucificado, como de unos 3 años o 3 años y medio, a Jesús le llamaron hijo de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. A Abraham tenemos por padre. Eso lo dijeron a Jesús. ¿Por qué cree que le dijeron así, hermanos? Ya lo había explicado en unas clases yo antes, atrás, pero ahorita es pertinente. ¿Por qué cree que le dijeron así? Porque conocían los rumores, la historia alrededor acerca de dónde vino Jesús. Por eso le dijeron burlonamente, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, nosotros no salimos de una relación que hubo cuerno, de adulterio. Eso le estaban diciendo a Jesús. Y para aquellos que, vuelvo a repetir, que pintan a Jesús así como que, ay, calladito y que no rompen, que Jesús se las devolvió, hermanos. Y no estoy diciendo que devolvió mal por mal, no. Aquí no se trata de devolver mal por mal. Tú estás diciendo una difamación acerca de mí. Déjame decirte algo. Tú dices que yo soy hijo de fornicación. Tú eres hijo del diablo. Lean el pasaje, hermanos, y van a ver que Jesús no se quedó callado y les dijo, vosotros, ustedes los que me están diciendo eso, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué hijos del diablo? Porque el diablo es padre de mentira. Y lo que ustedes están diciendo es una mentira. Por lo tanto, son los mentirosos, por consecuencia son hijos del diablo. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no junta desparrama, dijo el Señor. Así es que cuídese de estar del lado correcto, hermana y amigo. Cuídese de estar del lado correcto, del lado vencedor, del lado que va a vivir eternamente. En dicha, felicidad, gozo. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, no los hijos del diablo. Bueno, hermanos, Dios con nosotros, la gran profecía. Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Esa profecía que no valoraron ni el rey Acaz, ni los estudiosos de la Biblia de aquel entonces, ni de siglos después, ni del tiempo de Jesús. Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas y amigos, Dios los bendiga y gracias. Muchas gracias por su paciencia. Esta es una de las clases que me pasé de la hora, pero de verdad espero que sientan y crean y perciban que valió la pena. Dios me los bendiga.